Bien, sean bienvenidos a la planificación de la evaluación de los aprendizajes como propuesta de una ruta didáctica en la educación superior. En esta primera parte vamos a exponer lo que serían los fundamentos de la planificación de la evaluación de los aprendizajes para ir comprendiendo poco a poco qué significa hacer este tipo de planificación. En primer lugar, debemos saber, ¿no?, que existen dos formas de planificar. Una primera forma de planificar que podríamos llamarle hacia adelante y una segunda forma de planificar que podríamos llamarla hacia atrás. La primera forma hacia adelante es la que nosotros ordinariamente conocemos, que es la planificación pues tradicional con la estructura que ya conocemos. Esta tiene un diseño lineal, es decir, que parte de considerar unos contenidos, se enfoca en los contenidos para después verificar qué tipo de actividades serían los más correspondientes a hacer y por tanto, por último, qué tipo de evaluación podría ser la más conveniente llevar a cabo. Este tipo de planificación está centrado en la enseñanza, es decir, lo que el profesor hará. Está orientado al resultado, ya, a los productos finales, y el énfasis es sumativo, es decir, se basa en la calificación numérica. La planificación hacia atrás es una planificación pues alternativa, es decir, no se hace usualmente, son unas nuevas propuestas. Su diseño es en reversa, ¿ya? Es decir, no parte de unos contenidos, sino que parte primero de los objetivos, pero seguidamente se piensa ya directamente en la evaluación. Esto es lo más importante. De tal manera que ya conociendo cuál es el fin de llegada, ya, pensar entonces qué tipo de actividades, es decir, qué camino sería el más conveniente hacer, hablando en temas didácticos, para poder alcanzar entonces los objetivos educativos. Esta planificación está centrada en el aprendizaje y que es algo que estamos buscando en nuestro nuevo currículum educativo, es decir, lo que el estudiante hará más que lo que el profesor tiene que hacer. Está orientada al proceso y busca un equilibrio entre lo formativo y lo sumativo, ¿ya? No es que solamente va a haber cosas formativas, sino que es necesario también tocar los aspectos sumativos. Bien, esta es la que buscamos. Por eso le ponemos un cheque en verde. Sobre la planificación de la evaluación de los aprendizajes, a modo de concepto o definición, podemos decir que consiste en un programa de actuaciones didácticas con enfoque evaluativo, basado en el alineamiento del proceso educativo para facilitar el descubrimiento de la dinámica interna de los aprendizajes. Bueno, sobre estos elementos, pues de esta primera parte de la definición, es que vamos a seguir hablando en esta primera y en las restantes entregas. Este tipo de planificación, por tanto, centra su atención en señalar los aspectos de comprensión perdurable a ser evaluados, ¿ya? Porque no vamos a evaluar solo cosas para que al día siguiente ya el estudiante lo olvide, sino que tiene la intención de hacer una evaluación de una comprensión que sea perdurable por medio de la evidencia de desempeños con un nivel de competencia, al fin de alcanzar los resultados esperados de los objetivos educativos. Entonces, este tipo de planificación, que en cierta medida pues es deseable, pero es algo novedosa, no se hace usualmente, es lo que se espera ir clarificando en esta primera y las otras dos restantes entregas más. Ahora bien, dentro de esta organización del proceso de planificación de evaluación de los aprendizajes, tenemos como uno de los primeros elementos, pues que en el objetivo educativo hay que identificar las habilidades clave a evaluar. Ya decíamos que partimos del objetivo. De él, nosotros tenemos que identificar cuál es la habilidad que el objetivo está demandando. Segundo, hay que extraer, pues entonces, la habilidad o que puede ser, pues, conocimiento o una actitud
o un procedimiento identificado. Ya tenemos que identificarlo con claridad. ¿De qué tipo de habilidad se trata, no? Si es conceptual, procedimental, actitudinal. Para entonces identificar el tipo de resultado esperado según su categoría de acciones de evaluación. Ya esas categorías, pues ahí las vamos a ir conociendo poco a poco. En cuarto lugar, una vez conocido qué tipo de resultado esperado es el que deseamos alcanzar, es necesario ver o identificar la evidencia de desempeño relativa al tipo de resultado esperado. Ya si mi resultado esperado decíamos, tiene que ver con explicación o con una elaboración o con una participación, entonces, ¿qué evidencias de desempeño son las que tienen que ayudar al estudiante a que consiga eso? Entonces vamos a ir conociendo pues que tenemos algunos desempeños que tienen que ver con el dominio de una red conceptual o desempeños de metodología, ¿ya? Dominio de métodos o desempeños de praxis o de propósitos a ser alcanzados o desempeños de comunicación, ¿no? Es decir, manera de cómo dar a conocer o expresar lo que se sabe por distintos medios. Tenemos también, en quinto lugar, que hay que organizar entonces las actividades de evaluación, una vez ya teniendo los elementos evaluativos. Venimos ahora con las actividades. Estas tienen que ver con actividades evaluativas de familiarización, ¿ya? Es decir, que introducen al estudiante al nuevo contenido. Actividades evaluativas del saber y del saber hacer, de cosas que son pues importantes saber y saber hacer. Aquí entran en juego pues actividades principalmente de heteroevaluación, es decir, actividades que son dirigidas al aprendizaje y que es un aprendizaje pues formal, ordinariamente orientado por el profesor. Y actividades evaluativas de comprensión perdurable. ¿Ya? Y estas actividades vuelven nuevamente hacia estos resultados esperados y hasta esas evidencias de desempeño. Ya es como una especie de síntesis donde ya conocemos con claridad qué tipo de evidencias y resultados son los que los estudiantes tienen que demostrar para decir que han alcanzado el objetivo educativo. Finalmente, pues es necesario establecer acciones de retroalimentación, ya que casi nunca pues se planifican, aunque en la práctica posiblemente se hacen, ¿no? Aspectos o actividades que tienen que ver con la motivación, con la rectificación, la aclaración de dudas o mejorar la asignación de calificaciones de los estudiantes, pero de manera pues planificar esos momentos, por ejemplo. Bien, finalmente acá vamos viendo ya un poco el modelo que orienta la planificación de la evaluación de los aprendizajes. Tenemos acá esta estructura de la cual pues nosotros en nuestras manos pues vamos a tener uno de estos modelos donde en la primera parte acá arriba pues van todos los datos de la asignatura, la carrera, el año, el nombre de la unidad didáctica, cuándo inicia, cuándo finaliza, la cantidad de semanas y sesiones que tiene la unidad. Y en esta parte de acá, pues, que es la parte ya organizadora, orientadora de la planificación, encontramos los elementos siguientes. Tenemos aquí en esta primera parte, la columna primera, el número y el objetivo didáctico. ¿Ya? Aquí se escriben los objetivos de la unidad. Y si la unidad tiene 3 objetivos, pues entonces en esta parte de acá los escribimos. En la siguiente columna, que dice habilidad, conocimiento y actitud a ser evaluada, aquí se escriben esas habilidades que se encuentran, ¿sí?, presentes o se han detectado en los objetivos. Ya, tienen que ir de la mano. Ya, no puedo acá inventarme una habilidad que yo quisiera que el objetivo dijera, sino que tengo que encontrarla en el objetivo.
En la siguiente columna, resultados esperados. Aquí encontramos las categorías de evaluación. Tenemos 5 categorías de evaluación: de participación, cumplimiento, elaboración, explicación y demostración. Estas 5 categorías de acciones de evaluación es en las que desembocan cualquier actividad de evaluación, cualquier objetivo de evaluación, pensando en las ciencias sociales. Entonces acá se escribe la categoría a la que corresponde la habilidad del objetivo de la unidad. Ya, entonces si ya tenemos acá nuestra habilidad, hay que ver esta habilidad en cuál de estos 5 elementos pertenece. Para eso pues hay una tablita de categorías donde podemos hacer identificación de cuál podría ser ese resultado esperado. Bueno, en este momento pues aquí pues no hay un ejemplo concreto, pero cuando tengamos a mano nuestro ejemplo vamos a entender esto con más claridad. Al menos esta primera parte aquí es solamente para ir conociendo estos elementos de la estructura. Bien, seguidamente tenemos las evidencias de desempeño y tenemos 5 evidencias de comunicación, perdón, 4 evidencias de comunicación, de método, de praxis y de contenido. Ya, lo que pasa es que aquí algunas se repiten porque estos van en consonancia con los resultados esperados o estas categorías de evaluación. Así tenemos que para participación tenemos desempeños de comunicación o incluso, aunque aquí no está, pero de praxis también. Tenemos de cumplimiento que van relacionados con evidencias de método, categorías de elaboración relacionadas con praxis y con métodos, categorías de explicación relacionadas con contenidos y categorías de demostración relacionadas con praxis y con métodos. Bien, entonces ahí acá se escribe el tipo de desempeño según el resultado esperado, ¿verdad? Más el contenido temático que se desarrolla. Ya, porque estas evidencias o los desempeños, decíamos, se hacen sobre una masa. Esa masa es el contenido que está presente en el objetivo. Y en esta última columna, aquí encontramos las actividades evaluativas, ¿no? Y aquí encontramos, ya para evaluar comprensión, métodos de familiarización, de cosas importantes del saber y del saber hacer, ¿ya? Y los elementos de comprensión perdurable que ya se derivan, decíamos, de toda esta primera parte. ¿Ya? Se ponen acá ya de una manera dirigida y sintetizada, como lo veremos ya en el ejemplo escrito. También se ubican las rúbricas, o es decir, se planifican las rúbricas que van a acompañar a cada comprensión perdurable y también actividades de autoevaluación, de coevaluación y de retroalimentación. Entonces, en esta columna se escriben todos estos métodos que son para ir comprendiendo la organización. Claro está, pues que una vez que se tenga dominio de esta organización, ya esta organización pues ya no será necesaria, ya eso va a ser cuando ya uno ya tenga un poquito de dominio. Ya se va a pasar más directamente a la planificación. Ya esta primera parte, ya repito, es solamente para organizar, ¿ya? Me orienta cómo organizar este proceso de planificación inversa, es decir, para poder planificar la comprensión perdurable de los estudiantes. Y finalmente, pues acá tenemos en esta última tablita aquí abajo, los usos de la retroalimentación durante la unidad didáctica, ya que se puede dar en todo el proceso de las sesiones, tanto al inicio, en el desarrollo, en el cierre o incluso posterior a la unidad. Aquí lo importante, ¿verdad? No es ubicar tanto si las actividades pues están al inicio, en desarrollo y cierre, o marcarlas simplemente, sino decir más o menos en qué sesiones ya puede ser que sea más conveniente aplicar o usar la retroalimentación durante todo el proceso de la unidad didáctica. Encontramos pues aquí eh, formas de retroalimentación como fomentar la motivación y la autoestima,
promover el diálogo entre los pares, es decir, entre estudiante y estudiante, o incluso también entre estudiante y profesor, pero principalmente entre los estudiantes. Establecer momentos de rectificación, brindar información sobre los criterios de evaluación y mejorar la asignación de calificaciones a estudiantes individuales. Que esto se puede hacer durante algunos momentos de la unidad didáctica o incluso posterior a la unidad didáctica, ¿no? Bien, entonces aquí concluye esta primera parte. Eh, Puede ser bastante contenido, pero en la medida que lo veamos ya con un ejemplo concreto en la práctica, se verá pues que las complejidades pues se van disolviendo. Bien, entonces esta es la primera parte. Nos vemos entonces en la segunda parte de la planificación de la evaluación de los aprendizajes.